Bienvenido a Hazak Behematz, esfuérzate y sé valiente. En esta serie estoy tratando el tema sobre Shabbat y en este video vamos a responder si los primeros creyentes en Yeshua guardaban Shabbat. Realmente espero que puedas ver todo el video ya que la información que te mostraré es muy valiosa y mereces conocerla. Busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres. El día de reposo es el séptimo día, es llamado en hebreo Shabbat, es el cuarto mandamiento y es un día bendecido y apartado por el Creador que nos instruye guardarlo como pacto perpetuo. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es Adonai donde quiera que habitéis. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. El Creador bendijo y santificó el día séptimo. Sin embargo, para la mayoría de los creyentes católicos y protestantes ha sido el día domingo el día en el que se abren las puertas de las iglesias para levantar adoración. Así que vamos a explicar cómo fue que cambió lo que está escrito en la Biblia por lo que hoy se practica. Yeshua nunca autoriza realizar el cambio del séptimo día al día primero que llamamos domingo. Yeshua observó el Shabbat durante su vida terrenal, no hay duda de eso. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Como era su costumbre, quiere decir que era una práctica habitual para él la enseñanza en el día correcto según el cuarto mandamiento. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Lucas 13:10. Enseñaba Yeshua en la sinagoga en el día de reposo. Yeshua nunca enseñó que ahora se debe guardar el domingo para honrar al Creador. Hay mucha gente que piensa que Yeshua rompió el Shabbat porque él sanaba en ese día, pero realmente en la Torá no está prohibido hacer el bien en Shabbat. Ante esto hay una excelente respuesta de un creyente del siglo II, Ireneo de León, obispo, discípulo de Policarpio, que a su vez era discípulo de Juan, escribió en su obra Contra las herejías: sin atentar contra la ley, el Mesías liberaba de los lazos del demonio y curaba a aquellos que tenían la fe de Abraham en el mismo día de Shabbat. Yeshua no atentó contra la ley y eso se pensaba aún en creyentes del segundo siglo. Los primeros creyentes en Yeshua, la iglesia primitiva, históricamente son conocidos como judeocristianos y también fueron llamados como nazarenos o el camino por sus opositores. Esto lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando presentan a Pablo acusándolo ante el gobernador romano Félix. Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo lo confiesa en Hechos 24:14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí Pablo está diciendo que él cree en toda la Torá y los profetas, por lo que no pudo enseñar algo contrario como la anulación de Shabbat. Tenemos registros históricos sobre que los primeros creyentes en Yeshua seguían creyendo en la ley y en Shabbat. Historiadores como Epifanio y Eusebio nos informan que la iglesia de Jerusalén del primer siglo, creyentes en Yeshua, seguían observando Shabbat. Epifanio, considerado padre de la iglesia y cuyo libro más conocido es Panarión, nos da un impresionante testimonio histórico sobre lo que creían los primeros creyentes convertidos a Yeshua por las enseñanzas de Pablo. Panarión 6:7. Así también los santos discípulos del Mesías se llamaban a sí mismos discípulos de Yeshua, como en verdad lo eran. Se llamaban nazarenos por el Mesías, ya que a nuestro Señor Yeshua se le llamaba a sí mismo el Nazareno, como dicen los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Panarión 7:2. No solo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, como hacen los judíos, porque ellos no repudian toda la ley, los profetas y los libros que los judíos y ellos mismos llaman los escritos. No tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la ley y como los judíos, excepto que son creyentes en el Mesías. Panarión 7:3-4. Porque reconocen la resurrección de los muertos y que todas las cosas han sido creadas por Elohim, y declaran que Elohim es uno y que su Hijo es Yeshua el Mesías. Están perfectamente versados en la lengua hebrea, porque toda la ley, los profetas y los así llamados escritos se leen en hebreo entre ellos.
Panarión 7:5. Ellos son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos, solo en los siguientes aspectos. No están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en el Mesías, pero no están de acuerdo con los cristianos porque todavía están encadenados por la ley, la circuncisión, el Shabbat y lo demás. Panarión 7:8, porque ese era su lugar de origen, puesto que todos los discípulos se habían establecido en Pella después de partir de Jerusalén, y el Mesías les había dicho que abandonaran Jerusalén y se retiraran de ella a causa del asedio que estaba a punto de sufrir, y se establecieron en Perea, en el Jordán. Por esta razón, y como dije, vivieron allí. Esta iglesia primitiva salió de Jerusalén justo antes de que los ejércitos romanos de Tito destruyeran la ciudad en el año 70, a lo cual Eusebio, en su crónica sobre la historia de la iglesia, escribe: entonces la descendencia espiritual de Abraham, seguidores de Yeshua, huyó a Pella, al otro lado del Jordán, donde halló un lugar seguro de refugio donde podía servir a su Señor y guardar el Shabbat. A este grupo de creyentes, Eusebio, además de afirmar que guardaban Shabbat, los describe como descendencia espiritual de Abraham, muy parecido a lo que enseña Pablo en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Otro historiador, Jerónimo, el padre de la iglesia, describió a estos nazarenos como aquellos quienes aceptan al Mesías de tal manera que no cesan de observar la ley antigua. Otros registros documentados muestran que el Shabbat fue una costumbre que comenzó a extenderse más allá de Israel. Se escribe sobre Filón de Alejandría, un filósofo del judaísmo que vivió entre los años 15 y 45 de nuestra era. Filón declara que el séptimo día era un día de festividad, no para esta o aquella ciudad, sino para el universo. Tenemos escritos de Josefo, historiador judío que vivió entre el año 30 y el año 100. Josefo escribe: no hay ninguna ciudad de los griegos o de los bárbaros o cualquier nación que exista a la cual la costumbre de descansar en el día séptimo no le haya llegado. Entre los años 132 y 135 se presentó uno de los eventos que provocó cambios radicales en la iglesia de Jerusalén, la rebelión de Bar Kokhba. Ya tendremos tiempo de hablar de esto a detalle, pero en resumen, fue una rebelión de judíos contra el Imperio Romano por diferentes motivos. Se piensa que fue por el decreto del emperador Adriano que prohibió la circuncisión, el Shabbat y las leyes de pureza sexual, con la intención de incorporar a los judíos y judeocristianos a la cultura grecorromana, afectando a judíos creyentes y no creyentes en Yeshua que guardaban Torah. Esta rebelión fue un fracaso para los judíos. Adriano destruyó la ciudad y expulsó a los judíos y judeocristianos que guardaban Torah. Ahora, no sucedió así con un sector de cristianos gentiles, no los expulsó debido a que eran cristianos que comenzaron a aceptar la cultura grecorromana, incluyendo sus prácticas paganas como la observancia del domingo. Este grupo de cristianos que adopta la cultura helénica se convertiría siglos después en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y de donde surgen los llamados padres de la fe católica que promueven el cambio del día Shabbat al primer día de la semana, como día de adoración. Entonces, los creyentes en Yeshua, judeocristianos y también conocidos como nazarenos o los del camino, fueron expulsados junto con los judíos por guardar Torah por el decreto de Adriano, y los cristianos que eran influidos por Roma comenzaron a crear nuevos fundamentos en los que se basaría la fe cristiana y que rompería con la Torah del Creador. Teólogos a lo largo de la historia han enseñado que se celebra el domingo porque es el día en el que se presentaron los acontecimientos de la resurrección y las apariciones de Yeshua en el primer día de la semana. También presuponen que los primeros apóstoles cambiaron el Shabbat al día domingo para celebrarlos. Basan su teología en algunos escritos que tenemos del segundo siglo, que fue una época en la cual la apostasía comenzó a infiltrarse entre los creyentes de Yeshua, principalmente en Roma y en Alejandría, ciudades en las que había una fuerte influencia de adoración a dioses paganos y que llevó a los creyentes a separarse gradualmente de la Torah del Creador y comenzaron a celebrar en el primer día de la semana, que es el mismo día que se veneraba al sol en el Imperio Romano, día dedicado al dios Sol Invictus. Justino Mártir escribió en el año 150: nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Hay que considerar que Justino Mártir vivió en Roma, provenía de una familia pagana, estudió filosofía en diferentes culturas y cuando se convierte al cristianismo, su enseñanza consistía en un sincretismo judío-alejandrino. Esto quiere decir
que unió filosofía pagana de Roma con la verdadera fe bíblica. Esto se ve reflejado en el texto citado cuando se refiere a que se reúnen los días del sol. Otro padre de la iglesia que promovía la celebración en domingo es Tertuliano, que vivió entre el año 160 y 120, considerado también padre de la iglesia. Tertuliano escribe: otros que nos miran con más humanidad han creído con más verosimilitud que el sol es nuestro Dios. Por ventura, estos nos querían hacer persas, aunque no adoramos al sol pintado. ¿Y para qué se ha de buscar el sol en lienzos, teniéndolo tan patente en su globo? Esta sospecha nació de vernos orar hacia el oriente, y que celebramos en el día del sol nuestra fiesta. A lo largo de la historia, muchos sustentan su teología con estos escritos, como evidencia de que ahora debemos guardar el día domingo y por el motivo de la resurrección de Yeshua. Pero debemos preguntarnos, ¿realmente los escritos no inspirados de manera divina, que nacen de la filosofía del hombre, son suficientes para cambiar por completo la Torá del Creador? Por supuesto que no. Otro texto del padre de la Iglesia Oriental se trató de Orígenes, que vivió entre los años 185 y 254, considerado uno de los tres pilares de la Iglesia Católica junto con San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Algo curioso es que el nombre Orígenes es de origen griego, cuyo significado es hijo de Horus. Horus es el dios sol de la cultura griega. Él escribe: en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo, si entonces os abstenéis de todas las obras de este mundo y se guardan libres para las cosas espirituales, ir a la iglesia, oír las lecturas y las homilías divinas, meditar en las cosas celestiales. De nuevo, la teología del domingo basa su origen en la filosofía expuesta por padres de la Iglesia Católica, pero no hay ninguna evidencia en las Escrituras de que el domingo se instituyó como un día de adoración. Si fuera el caso, encontraríamos a un Pablo promoviendo el cambio del día de adoración al domingo, y en la Escritura serían evidentes sus debates de oposición al día Shabbat, como sucedió con el tema de la circuncisión. Pero esa enseñanza no existe, sino todo lo contrario. Hebreos 13:14. Pablo, Bernabé y otros acompañantes, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de Shabbat y se sentaron. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de Shabbat les hablasen de estas cosas. Si Pablo o Bernabé, que lo acompañó, fueran promotores del domingo, aquí estaría registrado que no tenían que esperar hasta el próximo Shabbat para hablarles de estas cosas, sino que él los hubiera invitado a reunirse al día siguiente, el primer día de la semana, para continuar la enseñanza. En vez de esto, leemos lo que sucedió. El siguiente día de Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Así que era el día de Shabbat cuando comenzaron a congregarse los nuevos creyentes, judíos y gentiles, quienes se reunían en las sinagogas para leer la Torá y recibir la fe de Yeshua. Tenemos más pasajes en la Biblia que registran la enseñanza en día Shabbat. Hechos 16:13. Y un día de Shabbat salimos de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 17:2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de Shabbat discutió con ellos. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de Shabbat y persuadía a judíos y a griegos. Algunos textos tomados del catolicismo romano confiesan que el cambio del día de reposo del día séptimo al día primero de la semana, es decir, domingo, se debe atribuir a la obra de hombres y no a la autoridad del Creador. Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio del sábado es una prueba de tal hecho. La Iglesia, por más de 1000 años, antes de que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ni Yeshua, ni los discípulos, ni algún texto de la Escritura ordena que se cambie el Shabbat al domingo por motivo de la resurrección de Yeshua. Ahora, muchos pensarán que si se trata de un evento importante, la resurrección, ¿por qué no celebrarlo? Pues te sorprenderás. La respuesta es que la obra de Yeshua, la celebración de su resurrección, ya está registrada en la Torá como celebración profética para el pueblo hebreo. En las fiestas del Creador, descritas en Levítico 23 como fiestas anuales.
Por ejemplo, el Pesaj celebra nuestra salvación por la sangre del Cordero derramada en su muerte. El sacrificio del Cordero y su sangre en los dinteles era el ensayo profético del sacrificio de Yeshua. Otro ejemplo es que en la fiesta de Hamatzot o panes sin levadura se instruye comer panes sin levadura durante 7 días. Esto representa que somos limpios del pecado por obra de Yeshua. Y también en Levítico 23 está descrita la fiesta de los primeros frutos, Ha-Bikurim, o fiesta de las primicias. Es la celebración ordenada en la Torá, la palabra del Creador, para celebrar proféticamente la resurrección de Yeshua, el primogénito de los muertos, la ofrenda de la primera cosecha, refiriéndose a la resurrección. Y es una celebración que no sustituye a Shabbat, sino que está ordenada el día después del primer Shabbat después de Pesaj. Y se ordenó como una celebración anual, no semanal, como las demás fiestas relacionadas a Yeshua. En el caso de Bikurim es el plural de la palabra hebrea Bikur, que significa primero, y que viene de la raíz Bahar, que significa primogénito. Yeshua es el primogénito de la resurrección. Así está escrito en Colosenses 1:18. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. La celebración de Ha-Bikurim la guardamos cada año quienes creemos en Yeshua y en la Torá del Creador para recordar su resurrección. Es algo que ya estaba en la Biblia como celebración anual. No era necesario que el hombre cambiara el día de Shabbat por el domingo y como evento semanal. No hay necesidad de que filosofías humanas inventen festividades y mucho menos cambiar algo que el Creador estableció en su Torá, en su palabra. Marcos 7:9. En palabras de Yeshua, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Y así lo entendieron algunos grupos cristianos del primer siglo, que no permitieron la influencia pagana del domingo. Numerosos historiadores afirman que la observancia de Shabbat se extendió después de la muerte de Yeshua entre los primeros creyentes. Leemos: los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el Shabbat y solían pasar el día en devoción y sermones, y no dudamos que esta práctica derivó de los mismos apóstoles, como aparece en varios pasajes aplicados a este propósito. El Shabbat constituía un fuerte vínculo que los unía con la vida de todo el pueblo, y al mantener al Shabbat santo, ellos seguían no solamente el ejemplo, sino también el mandamiento de Jesús. Los cristianos primitivos guardaban el Shabbat de los judíos, por lo tanto, todos los cristianos se unían para guardar el Shabbat, en el cual se leían algunas porciones de la Torá, y esto continuó hasta el tiempo del Concilio de la Odisea. En el séptimo día, Shabbat fue celebrado solemnemente por Cristo, los apóstoles y los cristianos primitivos hasta el Concilio de la Odisea, que en un sentido abolió la observancia del mismo. Estas dos últimas citas nos hablan de que el Shabbat entre los creyentes de Yeshua continuó hasta el Concilio de la Odisea en el siglo IV. En el próximo video descubriremos en qué consistió este concilio, porque la historia continúa. Por el momento podemos decir que regresar a las raíces hebreas de nuestra fe es retornar a lo que está establecido por el Creador, desechando filosofías de hombres o cualquier influencia ideológica del ser humano y ver la Escritura tal como está escrita. Te invito a leer tu Biblia de principio a fin y descubrirás que no vas a encontrar un texto que diga que el día de descanso fue transferido del séptimo día al primero, un texto donde se llame santo al primer día de la semana. No vas a encontrar un texto donde se nos ordene observar el día domingo. No vas a encontrar un texto que diga que Yeshua guardó alguna vez el primer día. No vas a encontrar un texto que nos inste a guardar el primer día de la semana en honor a la resurrección. No vas a encontrar un texto que afirme que algún discípulo guardó alguna vez el primer día. Tampoco un texto que autorice la observancia del domingo. Un texto donde se diga que la iglesia acostumbraba a reunirse ese día. Un texto donde los apóstoles enseñen a sus conversos a guardar el domingo. Puedes escudriñar toda la Biblia y no vas a encontrar ningún versículo. Entonces en el próximo video veremos quién cambió el día de reposo, por qué en la actualidad el cristianismo está observando el día domingo en vez del día de Shabbat. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.